Cuando encontraron la tienda, estaba rasgada desde adentro hacia afuera, como si los excursionistas hubieran intentado huir de algo en plena madrugada, bajo un frío de -30 °C. Huellas descalzas marcaban la nieve por algunos metros, y luego desaparecían. Los primeros cuerpos fueron hallados cerca del bosque, con expresiones congeladas de pánico. Otros presentaban heridas internas tan violentas que recordaban un accidente automovilístico, pero sin marcas externas. Entre sus pertenencias, fotografías mostraban luces extrañas en el cielo instantes antes de la tragedia. Nada explicaba lo que realmente ocurrió aquella noche. Y hasta hoy, el caso del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia. A finales de enero de 1959, 9 jóvenes montañistas partieron hacia una expedición en los Montes Urales, creyendo que sería solo un desafío más entre tantos que ya habían enfrentado juntos. Eran experimentados, disciplinados y registraban cada paso del viaje con fotos y anotaciones. Las últimas imágenes muestran sonrisas tímidas, nieve cubriéndolo todo a su alrededor y el viento golpeando la lona de la tienda mientras montaban el campamento en la cima del monte Kholat Syakhl, un nombre que, en la lengua local, significa montaña de la muerte. Aún así, nada indicaba que ese sería su último registro con vida. Días después, al no regresar en el plazo previsto, se enviaron equipos de búsqueda. Lo que encontraron parecía la escena de algo imposible de explicar. La tienda estaba parcialmente enterrada por la nieve, pero lo que realmente llamó la atención fue el corte irregular en la tela. Venía desde adentro hacia afuera, como si todos hubieran desgarrado el refugio para escapar con urgencia. A su alrededor, ningún signo de lucha, ninguna huella de animal, ningún rastro de invasión. Solo silencio y huellas descalzas que seguían en dirección al bosque cercano. Las impresiones en la nieve mostraban pasos apresurados, algunos casi sin profundidad, como si estuvieran corriendo sin fuerzas, intentando mantener el equilibrio. Pero lo más perturbador era entender el contexto. Esa noche las temperaturas alcanzaron los -30 °C, y aún así, todos parecían haber abandonado abrigos, botas y equipo esencial. A medida que los investigadores seguían el rastro, notaron algo aún más extraño. Las huellas comenzaban alineadas y de repente se dispersaban, como si el grupo se hubiera separado en un momento de desesperación. La búsqueda duró varios días antes de que encontraran los primeros cuerpos. 2 estaban junto a un árbol, como si hubieran intentado encender una fogata improvisada. Sus manos estaban quemadas y sus rostros congelados en expresiones de terror. Nada tenía sentido, nada encajaba. Era solo el comienzo de un misterio que la ciencia, la policía y el mundo entero intentarían entender y no lograrían. El hallazgo de los 2 primeros cuerpos solo aumentó lo extraño del caso. Estaban sin botas, sin abrigos adecuados, como si hubieran huido apresuradamente en plena tormenta. La fogata improvisada a su lado mostraba intentos desesperados de sobrevivir al frío, pero no había señales de lucha ni huellas de animales, solo la sensación inquietante de que esos jóvenes habían luchado, hasta el último momento, contra algo que jamás pudieron explicar. A pocos metros, otros 3 miembros de la expedición fueron encontrados en posiciones distintas, como si hubieran intentado regresar a la tienda, pero no lo lograron. Uno sujetaba un pequeño árbol con tanta fuerza que sus dedos habían quedado congelados en esa posición. Otro estaba inclinado hacia adelante, como si hubiera colapsado mientras corría. La disposición de los cuerpos no coincidía con una fuga común, ni con una simple hipotermia. Era como si cada uno hubiera vivido un terror individual, separado del grupo, incapaz de orientarse. Sin respuestas, el equipo de rescate continuó buscando a los 4 miembros restantes. Y lo que encontraron semanas después elevó el misterio aún más. Estaban dentro de un pequeño barranco cubierto de nieve profunda. 2 tenían fracturas en las costillas y el cráneo con una fuerza tan extrema que los especialistas la compararon con un choque automovilístico a alta velocidad. Pero, inexplicablemente, sin ningún daño externo en la piel, ningún moretón, ninguna herida, como si sus cuerpos hubieran sido aplastados sin ser tocados. Una de las montañistas fue encontrada sin la lengua,
otro estaba sin los ojos. Además, algunas prendas presentaban niveles inexplicables de radiación, a pesar de que el grupo no tenía ningún contacto conocido con materiales radiactivos. Nada seguía lógica. Ninguna explicación unificaba los detalles. Cada hallazgo parecía contradecir al anterior. Los investigadores intentaron construir una línea temporal, pero todo se desmoronaba ante la realidad de los hechos. La tienda rasgada desde adentro, la huida descalza, la separación del grupo, las fracturas internas imposibles, los órganos ausentes, la radiación. A cada paso surgía otra pregunta sin respuesta. La montaña parecía ocultar algo que no quería revelar, y cuanto más intentaban entender, más el caso del Paso Dyatlov se desvanecía entre sus manos, como nieve derritiéndose antes de tocar el suelo. Con el paso de los meses, las autoridades soviéticas intentaron cerrar el caso, alegando que los montañistas habían sido víctimas de una fuerza natural irresistible. Pero nadie lo creyó, no después de los detalles imposibles. Y así comenzaron a surgir teorías, algunas racionales, otras profundamente inquietantes. La explicación más mencionada fue una avalancha. Sin embargo, los especialistas la descartaron rápidamente. La tienda seguía visible, lo suficientemente intacta para su análisis. La inclinación del terreno era demasiado pequeña, y los montañistas, tan experimentados, jamás habrían acampado en una zona de riesgo. Además, una avalancha no explicaría por qué abandonaron todo de forma tan organizada, ni las fracturas internas sin heridas externas. Nada encajaba. Otra teoría apuntaba a pruebas militares secretas. La región era conocida por experimentos soviéticos, y luces extrañas habían sido vistas en el cielo aquella noche, incluso captadas en las fotos recuperadas de la cámara del grupo. Esferas luminosas cruzaban el horizonte como algo que no pertenecía al entorno. Pero si se trataba de una prueba, ¿por qué no había señales de explosión, restos o quemaduras? Y aún así, ¿cómo explicar la radiación en su ropa? Algunos sugirieron que el grupo entró en pánico debido al infrasound, vibraciones de baja frecuencia capaces de generar ansiedad extrema, desorientación y la sensación de ser perseguido. Pero ni siquiera esa teoría explica las fracturas imposibles, la lengua arrancada, las huellas dispersas y que algunos murieran intentando regresar. También hubo quienes culparon a la tribu indígena Mansi, pero esa hipótesis fue descartada. No había señales de confrontación y los Mansi no tenían motivos para atacar, además de no ser un pueblo violento con exploradores. Con el tiempo surgieron teorías más oscuras. Algunas hablaban de un encuentro con algo desconocido en el bosque, una presencia que habría llevado al grupo a un pánico absoluto. Otras apuntaban a un fenómeno atmosférico raro, capaz de producir luz, calor y radiación. Y hubo incluso quienes creyeron que los montañistas habían registrado, sin darse cuenta, algo que nunca debió ser filmado. Las conclusiones oficiales se actualizaron en 2019, afirmando que una avalancha atípica había causado el desastre. Pero, una vez más, la explicación se desmorona frente a los hechos. Es como intentar encajar una pieza incorrecta en un rompecabezas que se niega a cerrarse. La única verdad concreta es que los últimos minutos de la expedición permanecen invisibles, congelados en la oscuridad de aquella montaña. Ni siquiera el tiempo ha logrado borrar las preguntas, y todas siguen esperando respuestas que quizá nunca lleguen. La verdad permanece enterrada bajo la nieve, y quizá sea mejor así.